oleoducto no es solo una estructura rígida por la que se transporta el petróleo, es ante todo un instrumento de cambio. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:18. Estoy recordando, señor canciller, con mi saludo especial y con mi singular bienvenida. Señor canciller, estaba acordándome de una plática que mantuvieron ustedes, la plática final con el ex embajador de la Unión Americana, el nuevo embajador plenipotenciario de los Estados Unidos en nuestro país, mi queridísimo amigo el señor embajador Carrión y su persona. Sonrieron y muchísimo. Qué gran tipo el representante diplomático estadounidense que nos honró con su compañía, su aliento, su bondadoso concurso. Aquí le hicimos un verdadero homenaje en la última entrevista que mantuvimos con él. ¿Qué nos queda abrigar del nuevo señor canciller? Con esto comienzo. Muy buenos días, sea bienvenido a su casa. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente es casi mi casa porque me siento tan a gusto. Gracias muchísimo por la invitación y la oportunidad. Gracias, ministro. De poder compartir con los amigos de la teleaudiencia, de la radio escuchas, perdón. Bueno, teleaudiencia. Sí, no, teleaudiencia, sí, cierto. Sí, aquí sí. Estamos estamos ya en YouTube. En YouTube, así es. Mire, yo coincido con usted. El embajador Todd Chapman fue un embajador que aportó y puso de sí para la conducción de las relaciones entre Ecuador y los Estados Unidos de una manera acorde con los intereses de los dos estados, de los dos países. Creemos que encontramos en el señor Chapman oportunidades para que esa agenda nueva que el presidente Lenín Moreno quería marcar, diseñar, llevar a la práctica con los Estados Unidos se pudiera con más facilidad desarrollar. Por supuesto que el embajador Chapman defendía, como así tiene que ser, los intereses de su país, el Estado ecuatoriano, el gobierno, la Cancillería, por supuesto, los puntos de vista, las opiniones, los intereses del Estado ecuatoriano, pero fue bueno, a pesar que encontramos discrepancias, encontrar también formas de aunar esfuerzos, de encontrar caminos comunes, de encontrar proyectos y planteamientos que vayan acorde a los intereses de los dos estados, que en último término son los intereses, pues, por supuesto, de sus pueblos, de su gente, ¿no? ¿Recuerda alguna de las discrepancias solamente por curiosidad? Las que se pueden contar o las que no se pueden Además. No, bueno, usted sabe, no sé, evidentemente con Estados Unidos tenemos puntos de vista no siempre coincidentes en temas de migrantes, ¿no? Claro. En temas de inmigrantes, el Ecuador y el Estado ecuatoriano tienen una posición definitivamente marcada de protección, de representación, de cuidado de los ecuatorianos que se encuentran migrantes en otras naciones. Estados Unidos es el país donde más migrantes ecuatorianos existen, más que en ninguna otra nación, incluso en el continente. En los Estados Unidos. Ni sumando todos los que existen en Europa. No, muchos más en Estados Unidos. Se calcula que entre los migrantes recientes y quienes han ido llegando a lo largo de décadas, porque las primeras migraciones importantes a Estados Unidos empezaron a finales de los años 50, posiblemente ecuatorianos y descendientes de ecuatorianos de los Estados Unidos, debe haber con facilidad más de 1,5 millones de personas, ¿no? Entonces, ciertamente, como le comento, es una economía muy importante. Hemos tenido con los Estados Unidos diálogos al respecto. De hecho, creamos una mesa de movilidad humana de migración con los Estados Unidos. Y la primera reunión tuvo lugar aquí en Quito, como parte de esta nueva agenda con los Estados Unidos. Vinieron altos funcionarios del gobierno americano para tratar con nosotros estos temas. Hemos siempre tratado de representar los puntos de vista del Ecuador, de protección a los migrantes, de apoyar en la regularización con respecto a las leyes locales, porque nosotros pedimos para otros países lo que también demandamos para el nuestro, ¿no? Respeto a las leyes de allá para que se regulen, para que respeten la situación de la población ecuatoriana. Tuvimos una posición extremadamente firme en defensa, por ejemplo, de la separación de niños de sus familias. Hubo, menos mal, muy pocos casos de niños ecuatorianos que estuvieron en esa situación, que fueron adecuadamente resueltos gracias a las gestiones de la Cancillería a través de los consulados.
Y luego, bueno, el presidente Trump levantó esa medida que definitivamente iba en contra de estándares básicos que nosotros creemos que se deben aplicar a la migración. En fin, esto solamente para mencionar un tema donde, aun cuando ha habido discrepancias, también ha habido, como le digo, coincidencias y puntos de vista que nos ayuda, y sobre todo una especial opción de que cuando hay problemas, como existen problemas entre las personas, también hay entre los estados, la voluntad de solucionarlos es lo que importa. Entre los periodistas, llamémosles clásicos de este momento en el Ecuador, muchísimos de ellos acompañamos al presidente Jaime Roldós en la inauguración de su gira por América Latina y la Unión Americana. Acompañamos a Caracas allá por los años 80 y pudimos apreciar la enorme cantidad de compatriotas que vivían en las zonas de clase media y también en la ruralidad de esta gran metrópoli latinoamericana que es la ciudad de Caracas, inmensa ciudad, producto obviamente del auge petrolero y de otros elementos que le han prodigado riqueza a la nación venezolana, a la patria de Bolívar. Nosotros pudimos apreciar la manera y la forma cómo atendían a nuestros compatriotas. Créame que era de lo mejor y que estaban muy bien instalados, tratados y compartiendo, ¿no?, días muy felices, alegres de la familia venezolana. Mire usted, señor canciller, pasan los años y la situación ha cambiado totalmente y hoy nos corresponde el rol a nosotros, el rol que antes otorgaron a nuestros paisanos. En muchísimas, digamos que unas 2 o 3 décadas, si no son 4. ¿Cómo piensan ustedes devolver, digamos, hemos devuelto todos, ese apoyo y esa especie de jerarquización de esa amistad y vecindad tan significativa que nos ordenó Bolívar mantenerla, sustentarla y enriquecerla? Porque en este momento estamos con una población bastante numerosa que ha venido a incomodar el propio espacio que nos queda a los ecuatorianos, especialmente en provincias aledañas, tanto a Perú como a Colombia. Y de por allí viene el callejón de ciudadanos venezolanos que en busca de cruzar unos la frontera, transitar por el callejón interandino, tanto de Ecuador y de Colombia y de Perú, llegar seguramente a Chile o quedarse en la Lima que les ofrece mejores aires de trabajo, en fin. Yo veo que la cosa se va a poner complicadísima y le pido que usted señale el número de población venezolana que podríamos nosotros admitir para darles con limitaciones obvias la ayuda que ellos requieren, pero de una manera efectiva, no una aglomeración que nos pueda incomodar y destruir todo formato organizacional. Esto es lo que me preocupa tremendamente. ¿Cómo ha pensado, y le pongo de reparo, la forma como trató Venezuela a nuestros compatriotas hace muchos años? Señor canciller, tenga la bondad. Sí, mire, por casualidad, a propósito, vi hace un momento la foto suya con el presidente Roldós de un avión. Me imagino que estaría en la gira aquella que me está refiriendo, ¿no? Exactamente, sí. Donde fuimos a Colombia, a Venezuela, a Dominicana y a Estados Unidos, de lo que yo recuerdo. Sí, sí. Al retorno estuvimos incluso con los sandinistas o algo por el estilo. Claro. Fue una gira fantástica. Fue un momento muy especial de la política latinoamericana porque acababan de salir victoriosos los sandinistas, derrotando a esa oprobiosa dictadura de Somoza. Jorge Ortiz
cuando todavía se disparaban. Ahí estamos preparando ya un librito de memorias. Sí. Con Jorge, sí, me imagino. No, es que fue un momento muy especial en la historia de América. Además, fue un momento en que el Ecuador recuperó su democracia tras tantos años. Fue un momento en que además el tema de los derechos humanos pasó a una palestra importante, a la primera línea, digamos. ¿Usted era parte de la Cancillería? No era parte de la Cancillería, pero recuerdo esa era la época en que yo estaba graduándome del colegio, pero ya seguía con atención los temas internacionales, ¿no? Que es algo que siempre me ha interesado mucho. Pero un poco yendo a su pregunta, mi estimado Gonzalo, sí, efectivamente, Venezuela recibió un número importante de ecuatorianos. No se podría decir cuántos, más o menos las cifras oscilan entre los 100,000, 150,000. Y nosotros, los ecuatorianos del Estado ecuatoriano, guarda y guardará siempre gratitud por todos esos estados, por esos países, entre ellos Venezuela, que ha recibido a migrantes ecuatorianos, ¿no? España, Italia, Estados Unidos, que hablábamos hace un momento, Canadá, en fin, todas aquellas naciones donde hay una presencia de comunidades nacionales. Por supuesto que también a esos países les demandaremos una adecuada atención en lo que compete y tal, pero ese es otro asunto, ¿no? Pero con Venezuela en particular sí llegó un número importante. No es que el Ecuador haya querido retribuir esta situación, pero en la práctica lo estamos haciendo. Y creo que lo estamos haciendo muy bien, Gonzalo. Y lo hacemos bien porque este momento, 285,000 aproximadamente venezolanos se encuentran en nuestro país, según los registros migratorios. Pero hay una población flotante. Sí, hay un margen de error en ese cálculo porque hay quienes entran sin documentos o utilizando vías alternativas de un 10-15%, con lo cual objetivamente podríamos situar la cifra de ciudadanos venezolanos en el país de unos 320,000, 330,000 personas. ¿En qué tiempo serían 500,000 de...? Esa es la proyección, Gonzalo, que Naciones Unidas, un estudio de la ACNUR y de la Organización Internacional de las Migraciones ha determinado, ¿no? Que haciendo las proyecciones de número de venezolanos viviendo en el Ecuador de aquí hasta fin de año, alcanzaría una cifra aproximada al 500,000 de personas, es decir, 170,000 personas adicionales a las que actualmente ya existen, están aquí asentadas. ¿Y la colonia colombiana cuántos reúne? Bueno, tenemos los refugiados colombianos, pero también colombianos que han venido a través de los años. No le podría decir una cifra exacta, pero con facilidad estarán sobre los 250, 300,000 personas. El Ecuador es un país que recibe, y a veces no caemos de cuenta, nos concentramos mucho en la importante migración venezolana, pero antes hemos recibido colombianos, haitianos, cubanos, una población peruana importante. El Ecuador es asiáticos, ¿sabe? Una comunidad muy abierta es la nuestra para recibir, ¿no? Lo que ocurre con Venezuela es que es una migración súbita, importante, un flujo absolutamente inesperado. Fíjese, en 3 años pasamos de 20,000 venezolanos en este rato estamos pensando a 500,000. Entonces, sí nos preocupa la situación desde un punto de vista práctico, ¿no? Porque incluso para brindar ayuda a alguien tenemos que estar en capacidad de hacerlo. Las medidas peruanas, ¿no cree usted que van a apresurar, digamos, la presencia de 500,000 de venezolanos con amplitud en territorio ecuatoriano que en su viaje de ida al Perú se van a estancar, en el buen sentido de la palabra, se van a estancar en el territorio ecuatoriano, comprometiendo naturalmente nuestros niveles de atención, prácticamente siniestrando todas las posibilidades que tenemos para atenderlos bien y más que todo desatender otras obligaciones mucho más importantes con nuestra población. Esa es la preocupación que tiene el Estado ecuatoriano, que tiene el gobierno nacional. ¿Y ahora? Porque fíjese, en verdad, en Ecuador tenemos 287,000, digamos 300,000 para poner un promedio entre los que están y los que podrían encontrarse, 500,000 hacia el fin de año. Al Ecuador ha venido un número importante de migrantes. En Colombia es el que mayor migración ha recibido, 1,100,000 personas según el mismo estudio. Pero proporcionalmente hablando, los ecuatorianos somos 16.6 millones de personas, 16,5 millones de personas. Colombia es un país con 50 millones de habitantes. Nuestro territorio es un poco menos de la cuarta parte del territorio colombiano.
nuestra población, perdón, nuestro mercado, nuestra economía también es más pequeña que la colombiana, no tengo que entrar en cifras, todos lo sabemos, simplemente estos datos, ¿no? Pero además de eso, la economía ecuatoriana se encuentra en un momento difícil, eso lo sabemos, ¿no? Las proyecciones de crecimiento son bajas, todo fruto de pues, los ajustes que ha habido que hacer por el gran endeudamiento que se heredó, por el precio del petróleo que ha bajado, por el excesivo gasto público que antes había y que ha habido que recortar. En fin, todos esos componentes hacen que nuestra economía sea bastante menos dinámica, que el crecimiento sea ínfimo, menos del 0.5% posiblemente en este año, en comparación a otros países. Colombia está creciendo sobre el 3.5%, Perú sobre el 3.5%, Chile sobre el 3.5%. El presidente Moreno ha conversado de este particular con usted reiteradas ocasiones. ¿Más últimamente? Extensamente, el presidente, no solamente con su canciller, por supuesto, sino con todos los ministerios que estamos con todo su gabinete. ¿Sí? Porque atender a este número importante de ciudadanos venezolanos, de hacerlo además con toda la voluntad que queremos, tiene límites, Gonzalo, porque el Estado ecuatoriano requiere recursos adicionales. Es verdad que pueden venir recursos de la cooperación internacional, pero todos sabemos que nunca van a ser suficientes o permanentes como para garantizar esa importante primera instalación y como es conexión con la sociedad ecuatoriana, ¿no? Nosotros lo que queremos es facilitar esta instalación, facilitar que no haya situaciones de dejar de lado, por ejemplo, a los niños, todos los niños venezolanos que quieran ingresar y que estén aquí en nuestro país al sistema educativo están siendo recibidos, es una carga importante para el Estado, pero se atiende. El sistema de salud, el Ministerio de Salud ha hecho importantes egresos en términos de prestación de servicio para atender como debemos, porque es un asunto humanitario a esas personas, pero aparte la buena voluntad requiere fondos, y en eso es lo que nosotros estamos preocupados, y por eso es que también queremos que esa migración sea ordenada, sea regular, sea una migración que dé seguridades tanto a los venezolanos que vienen, cuanto a las comunidades de acogida. Así se discutía en la nación peruana, nuestra vecina del sur, este particular, importantísimo también para ellos, porque también han sido asimiladores de verdaderas invasiones de un montón de pueblos latinoamericanos que han ido a un Perú que tiene un sinnúmero de oportunidades de sobrevivencia con dignidad. Y también la amplitud del peruano no es la que nos enseñaron en escuela a los ecuatorianos. Es gente buena, es gente fraterna, y entonces a esa altura tenemos que estar todos los latinoamericanos. Sí, ciertamente, concuerdo con usted. Sí, pero hasta donde den las sábanas, porque de lo contrario vamos a condenar por esta población flotante a una situación de desespero nacional de nuestros compatriotas, especialmente del callejón interandino, de la costa y de la Amazonía. No sé cómo usted tenga la población flotante repartida. Así que... Sí, lo que usted decía de Perú, y quiero hacerme eco de sus palabras, es el caso, ¿no? El pueblo peruano también es un pueblo abierto y receptivo, y a este momento es el segundo país con el número de migrantes venezolanos, más de 700,000, casi 700, van a 750,000 si no me equivoco. Van al millón. Y claro, siendo que es una economía mucho más grande que la ecuatoriana. Por eso cierran la puerta. Una economía además que está creciendo. Si no me equivoco, Perú creció el año pasado al 3.6%, ¿no? Frente al 0.5% del Ecuador, fíjese la cuestión, mercado más grande, en fin, son realidades propias de cada país. Pero aún así el Perú se ve claramente en la necesidad, y nosotros respetamos porque es una decisión soberana, es una decisión de su gobierno, ¿no? De poner esta visa, porque ellos dicen más de 700,000, 50,000 personas probablemente vaya a afectar a nuestra economía, al comercio del país, a la prestación de servicios a estas personas, a la prestación de servicios de los propios peruanos, porque me imagino que también el Estado peruano tiene esos dilemas, es un país en desarrollo como el Ecuador, ¿no? De atender y de cubrir una serie de necesidades internas. Son los mismos dilemas del Ecuador. Y claro, el Perú adoptó la decisión de imponer esta visa humanitaria que entró en vigor el 15 de junio, hace unos muy pocos días, 4 días, y es una decisión que, una vez más, nosotros respetamos, son las leyes y las disposiciones soberanas en materia de migración del país, pero para el Ecuador claramente le significa este momento que hacia el sur de nuestras fronteras los ciudadanos venezolanos que ya no podrían pasar, sino con este requerimiento de visado, lo cual
en términos prácticos seguramente va a restringir el número de personas que quieran ir o que quieran pasar hacia el Perú, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El Perú ha cerrado las puertas. La gente no es que se va a dar media vuelta. Una buena parte se va a quedar a la expectativa de una próxima oportunidad de apertura peruana o chilena. Pero los dos países están fatigados y parece que van a cerrar la puerta por largo trecho. Esta gente aquí, ¿cómo regresa? ¿A dónde regresa? Si ese país está destruido. Y hay compatriotas nuestros que les dicen, ¿pero por qué votaron por Maduro? Votaron por los maduros y están fregados en este momento. Se les replica de una manera entre broma y serio a los ciudadanos que están. Y además, los ciudadanos que han venido son gente extremadamente pobre. Pertenecen a círculos ciudadanos que parece han sido seleccionados por el chavismo para que abandonen y quedarse ellos con los militares y seguramente porque ni siquiera las familias de los militares viven en Venezuela. Ellos están muy bien ubicados en otras latitudes, especialmente en Norteamérica. Entonces, ahí nos están abusando, señor canciller. Mire. Hecho los vivos, como dicen aquí en el lenguaje citadino. Es un dilema, yo no diría siquiera para el gobierno nacional, para la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Por una parte tenemos que mostrar y ser solidarios, no solamente por mostrar, sino porque lo sentimos así. Sí. Pero por otro lado, en términos prácticos, hay que tomar medidas para tener una clara visión de quién está entrando al país, de identificar a las personas que vienen al territorio ecuatoriano, que no es solamente una cuestión de sentido común. La ley exige al Estado ecuatoriano que cuando un extranjero llega se le identifique plenamente, ¿no? Esa es una realidad. Los motivos son obvios. También tenemos que ver en qué medida eso es de un impacto dentro de la sociedad ecuatoriana, si es que el Estado puede mantener unos equilibrios de prestación de servicios, por ejemplo, a unos y otros, a migrantes y a la población local. Entonces, es un asunto de orden práctico. Por eso es indispensable, y creo que eso se conecta con la propuesta del presidente que manifestó en la Asamblea Nacional el 24 de mayo, del establecimiento de este visado humanitario, ¿no? Que va a permitir, por un lado, normalizar la situación de los ciudadanos venezolanos que están dentro del Ecuador, y por otro lado, tener la capacidad de regular, de ver que esa migración segura y ordenada se produzca al ingreso del Ecuador. Yo creo que son dos objetivos absolutamente necesarios ahí. De hecho, el Estado ecuatoriano está trabajando en eso porque tenemos que dar una atención a este tema regional, a este tema incluso internacional, pero que nos afecta a nosotros. Y a propósito de lo que usted mencionaba, efectivamente, la crisis venezolana, muy a nuestro pesar, muy a pesar de la comunidad de naciones, no tiene visos de solución este rato. Venezuela sigue cayendo, la crisis económica le ha golpeado terriblemente, hay un decrecimiento de más del 40% de su economía en los últimos años, los precios del petróleo están bajos y le afectan, pero no solamente eso, sino la producción petrolera venezolana ha llegado a un nivel bajo histórico que incluso, según lo que he visto de las cifras, algunos países latinoamericanos como Colombia le han superado, están alrededor de 880,000 barriles por día, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de pensar de que los factores para que la migración venezolana importante continúen, y ciertamente el Ecuador, y en este caso Colombia, que son los dos únicos países que en este momento no tienen facilidades para controlar este brusco flujo de migrantes, tomen medidas que faciliten esta migración ordenada, segura y regular que le estaban mencionando. Los miedos instaurados o escuchados acá en nuestro ambiente nacional, tanto local como internacional, de los Putin, de la Unión Soviética, de que si algo les pasa a los venezolanos en territorios exógenos, va Putin, el señor presidente de la Unión Soviética, a tomar represalias. No lo ha dicho literalmente así, pero se dejó el señor Trump
asustar y bastante. Entonces, este momento a la fuerza tenemos que ser receptores de una corriente migratoria tremendamente significativa, fuera de nuestro alcance de atención, desorbitada completamente. Ahí está la parte complicada, porque tenemos que reaccionar ya, ahí sí, unilateralmente. ¿Qué han platicado con el presidente Moreno? Que él tiene también su compromiso ideológico con Venezuela y todo el movimiento. Hay ojos que le ven con un celo especial. El expresidente Correa le tiene complicado siguiéndole los pasos y todo lo demás. Entonces, el presidente está también en una situación bastante dura. ¿Qué le ha sugerido usted o qué piensa hacer usted que nos anuncie como primicia? Un poco sobre Venezuela. Empieza sobre el segundo, ¿no? El presidente Moreno y la posición de la política exterior del Ecuador hacia Venezuela es muy clara. Nosotros reconocemos al presidente interino Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, porque es una instancia legítima, con legitimidad democrática en ese país. El presidente también ha sido crítico con respecto a la situación de derechos humanos dentro de Venezuela, a la forma en que se han conducido las elecciones, que justamente respaldan esta posición, esta perspectiva de cuestionar la legitimidad del actual régimen y respaldar al señor Guaidó. Y a la par hemos estado siempre cerrando las filas en busca de que haya una solución entre venezolanos, una solución pacífica, no a través de medios violentos, una solución que respete los derechos humanos y que permita expresarse libremente, de manera transparente, con supervisión internacional a todos los venezolanos de dentro y de fuera de Venezuela. Es nuestra posición centrada sobre este punto, ¿no? Es la base que guía nuestra relación, digamos, o nuestra posición con respecto a Venezuela. Pero ya en tema de cuál es el interés del presidente Moreno en todo este asunto, es único. El que siempre mantiene su política exterior, la defensa de los intereses de la sociedad ecuatoriana, de los ciudadanos del país. Por ese motivo, con respecto a esta importante realidad, esta realidad impactante a nivel regional, pero específicamente para Ecuador, como es la migración venezolana, el presidente Moreno, ciertamente, y el Estado ecuatoriano, estoy seguro que en sintonía con la sociedad, porque es una decisión, como les digo, de toda la sociedad que todos tenemos que tomar. Tenemos que buscar la forma de que esa migración ¿Trazando un límite, canciller? Trazando formas de controlar, de regular, de buscar en que esa migración no provoque ningún tipo de dificultades tanto para las comunidades de acogida, la sociedad ecuatoriana, cuanto para los propios migrantes. Yo creo que a todos nos interesa que la migración sea una migración que se incorpore a la sociedad ecuatoriana sin causar estrés. Y para eso tenemos que tener una clara identificación de las personas que llegan, tenemos que ver la capacidad de acogida que tiene el Estado ecuatoriano. No queremos que la sociedad ecuatoriana sufra ningún tipo de estrés, de tensiones por esta situación. Queremos, y es la finalidad del Estado ecuatoriano, de la política exterior del Ecuador y de la acción internacional en lo que se refiere a temas de migrantes, que esa migración sea ordenada, segura y que no provoque ningún tipo de condición. Su perspectiva, ¿por qué no cuajó la solución de que Guaidó se instale a gobernar Venezuela? ¿Por qué no cuajó? ¿Error estadounidense, error venezolano? Complicado para usted ofrecernos un juicio de valor, comprendo, pero frente a esas limitaciones, nosotros tampoco podemos autovictimizarnos, ¿no? ¿Qué piensa en concreto hacer? ¿Qué aconseja usted al señor presidente Moreno? Muy difícil saber lo que ocurrió en Venezuela el 30 de abril, ¿no? Hay una serie de muy buenos estudios. A propósito, hay un artículo, digo lamentablemente en inglés, y digo lamentablemente no porque tenga algo contra el inglés, sino que es difícil de leer para muchas personas. Hay un muy buen artículo de John Lee Anderson en la revista New Yorker, de Estados Unidos, una de las mejores revistas americanas. Así es. Y él describe lo que ocurrió en esa fecha, ¿no? Y básicamente fue falta de conexión en la oposición, falta de enlaces. Yo creo que lo que sale de ahí no son lecciones, lo que sale de ahí es simplemente el camino hacia adelante, lo que hay que hacer y en este caso el Ecuador ciertamente ve positivo que se haya en algún punto establecido este contacto, estas negociaciones, estos acercamientos
entre el presidente interino Juan Guaidó y sus delegados con representantes del régimen de Maduro, ¿no? Esperemos que eso dé resultados pronto, ¿no? Yo creo que sería bueno que haya una paz, el retorno a la democracia en Venezuela para todos. Primero para los venezolanos, porque esta da una estabilidad institucional y una legitimidad que permitiría al país salir de la difícil circunstancia en la que se encuentra este momento. Ergo, limitar los impactos sociales entre los que está la migración, la crisis humanitaria interna del país. También sería buenas noticias para la región, porque lo que menos queremos nosotros es cualquiera de nuestros países, Venezuela en ese momento, pero tenga convulsión interna, haya tensiones internas, hay una crisis que nos afecte a todos y sobre todo a parte del país. Entonces, sí pienso que a futuro la comunidad internacional tiene que hacer lo que sea factible para facilitar esa eventual solución entre los venezolanos, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo que tiene el Ecuador, que tiene el presidente Moreno, también lo ha repetido en varias oportunidades, y que todos confiamos, una vez más, por el bien del pueblo venezolano, un pueblo fraterno. Conformamos la Gran Colombia, como recordaremos en el inicio de nuestra historia como naciones independientes en 1800. Fuimos y hemos sido países hermanos y hermanados en múltiples oportunidades. Por eso deseamos la mejor de la suerte para los amigos, para los queridos colegas, a los venezolanos, ¿no? Colegas digo porque tenemos mucha relación con algunos de ellos, pero también para el pueblo venezolano en general. Se merece la paz y no se merece las convulsiones terribles que ha tenido que en los últimos años de enfrentar. Yo quería invitarle a que escuchemos unos números que seguramente ya los visualizó usted. Unos números y estadísticas de Belén Merizalde, compañera de Teleamazonas, que nos planteaba las siguientes estadísticas de refugiados. Por guerras, conflictos, violencia y persecución, 68 millones de personas en el mundo se han visto obligadas a salir de sus países y empezar una nueva vida en otros, convirtiéndose así en refugiados. En el Ecuador son cerca de 68.000 personas de 70 nacionalidades las que viven bajo ese estatus. El Ecuador sigue siendo el país que más refugiados ha reconocido en América Latina y el Caribe. El 98% de refugiados corresponde a colombianos. Sin embargo, durante el último año, gran parte de las solicitudes provienen de migrantes venezolanos. Se han recibido 18.000 aplicaciones, solicitudes de refugio, de las cuales 4.000 hasta el momento han sido admitidas. Pero en el país, la cifra real de venezolanos bordea por ahora los 350.000, de los cuales solo 120.000 están regularizados. De allí que las autoridades analizan medidas. El Estado ecuatoriano, el gobierno nacional está en este momento estudiando qué posibilidades podemos tener, cuál es el abanico de decisiones que se encuentra o se abre ante nosotros. El señor presidente había anunciado que se estudian varias opciones, entre ellas, por supuesto, la adopción de una visa humanitaria que nos permita tener un mayor control sobre ese gran flujo de migrantes. Sin embargo, aún no se conoce en qué consistiría esta visa humanitaria y cómo y quiénes podrían acceder a ella. Háganos conocer. Ya ha habido tiempo de reflexionar, señor canciller. ¿O todavía no tiene una respuesta? No, en cuanto a los números, primero, si me permite un segundito para hacer la presión. Efectivamente, tenemos, hay que hacer una distinción entre la migración como tal y el refugio, ¿no? La migración se produce, como ocurre con los ciudadanos venezolanos, los hermanos venezolanos, cuando hay presiones económicas que les impele, que les lleva a salir de su país. Pasó en el Ecuador. La mayor parte de la migración ecuatoriana es por motivos económicos, gente que buscaba compatriotas nuevos horizontes, nuevos aires afuera. Y también hay el refugio. El refugio se concede, se otorga a las personas que tienen o que se encuentran bajo persecución de orden político, por motivos políticos probados de acuerdo a distintas determinaciones que hay en tratados internacionales. Entonces, se han recibido esas 8.000 peticiones del total de los 350.000 venezolanos, más o menos 330, 350.000, se ha pedido o se han recibido esos 8.000 aplicaciones, indicando que están siendo perseguidos por motivos políticos. Se deben probar. De esas 8.000, 4.000 se han encontrado elementos para pensar que puede haber esta realidad, pero las decisiones están muy regularizadas, o muy reguladas, perdón. Por las realidades. Por las realidades y por los procedimientos internos de nuestro país, ¿no? Yeah. Entonces, cualquier persona las que alegue... realidades, por ejemplo, en el tema de la salud. ¿Cómo vamos a darles prestación salubrista
a una población que exagere las estadísticas que podamos atender con relativa solvencia, digamos. Claro, esa no sería, digamos, una causal para el refugio político, ¿no? Porque el refugio político es por persecuciones políticas. Más bien las situaciones de salud, de alimentación, se enmarcan en el refugio, en la migración global, ¿no? Por motivos económicos o sociales. Entonces, el refugio es aparte. Pero lo que usted señala es cierto. Mire, el Ministerio de Salud Pública el año 2018, con un menor número de migrantes venezolanos, en campañas o en acciones de vacunación, de atención en hospitales, servicios públicos, a todos los venezolanos sin ningún tipo de distinción, invirtió, si no me equivoco, más de $30 millones de las cifras iniciales y acotadas, ¿no es cierto?, que es una obligación del Estado ecuatoriano y que va a seguir trabajando en ese sentido, no cabe la menor duda, ¿no? Entonces, simplemente esta pequeña acotación a propósito de salud y también la diferenciación que hacía yo entre migración y refugio. Ambos merecen y son esas dos situaciones atendidas por el Estado ecuatoriano y vamos a continuar atendiendo de acuerdo a las determinaciones de la ley nacional. En lo que se refiere, también me decía si se había... La parte de la salud, por ejemplo, tiene algunas limitaciones el Ecuador para poder atender con solvencia, decía yo. Ante el incremento considerable de ingresos migratorios, los $4 millones destinados por el gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Salud se vuelve insuficiente, con la imperiosa necesidad de aumentar las cifras. Inicialmente habíamos tenido una emisión presupuestaria de alrededor de $4 millones, la cual se está duplicando, se programa en duplicarla en función del movimiento migratorio y de las necesidades. A ellos se suman $3 millones que aportan organismos internacionales a fin de cubrir las múltiples necesidades de los migrantes para fortalecer la línea de servicios, disponibilidad de medicamentos y personal. Esto en la parte de salud en frontera tenemos limitaciones y tenemos que reaccionar de conformidad con esa realidad numérica y estadística. No podemos hacer más. Es feo diplomáticamente decir así, pero creo que están conscientes, ¿no?, los ciudadanos que están atravesando por esta emergencia que nunca podían haber ni siquiera imaginado. Me da mucha pena, señor canciller, de la gente venezolana, muchísima pena que anden mendigando el país más rico en petróleo en América Latina. Mire, este modelo devastador de nuestros pueblos ya debe cesar y siguen pensando incluso aquí en reacomodarlo y en que retornen estos agentes que nos han hecho tanto daño a todos los pueblos de Latinoamérica de parte de la zona andina. Pero esto es para otro momento y con otros actores, reflexionar sobre esto. Pero un diplomático de su estirpe, ¿cómo reacciona ante la realidad de lo uno y lo otro? Los dos escenarios merecen lo que mejor podamos hacer, pero el que tenemos obvia preferencia son los dramas nuestros. Entonces, todo lo que signifique por el lado de Assange y por el lado de los compatriotas y de los compatriotas de la patria grande, como alguien decía, Pancho Huerta me parece, los compatriotas de la patria grande también debe importarnos. No están procediendo así otros pueblos, pero nosotros tenemos que ser lo que hemos sido, auténticos. Sí, y responsables también, ¿cierto? Nosotros tenemos que, como hemos venido haciendo, estoy seguro que el aporte que ha hecho el Ecuador, eso a veces se pierde un poco de vista, ¿no? El esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, el Estado ecuatoriano, en última instancia todos nosotros, porque todos nosotros formamos parte del Estado ecuatoriano, para recibir a estas personas ha sido un esfuerzo muy importante. No solamente estoy hablando en términos económicos, que lo son, que es un aporte importantísimo, sino también esa actitud, ¿no?, de no cerrar las puertas a ningún niño venezolano que vaya
a las escuelas, de atender en nuestros servicios de salud públicos a toda persona que se presente, de tener las atenciones que se ha brindado a través del MIES en los distintos programas para atención a personas vulnerables, de dar un tratamiento especial a los niños, niñas, adolescentes que llegan a su país, a nuestro país, no solamente ingresar, esa actitud y eso, ayudar en la medida de nuestros recursos, creo que es algo muy importante que orgullosamente como ecuatoriano tengo que decirle. Pero estamos llegando a un límite. Estamos llegando a un límite. Organizaciones internacionales reconocen plenamente esta posición del Ecuador, ¿no? Encomian, felicitan al Ecuador por su compromiso de trabajo y lo que hace en la medida de lo posible por ayudar a estos hermanos venezolanos. Evidentemente lo que tenemos que buscar es encontrar un equilibrio. No podemos tener o carecer de la visión suficiente para que eventualmente esta migración pueda salirse de los cauces y nosotros podamos recibir ya situaciones que afecten los derechos y la vigencia de derechos económicos, sociales y culturales de los ecuatorianos y de los migrantes que ya están acá. Ese es nuestro gran reto y lo que nos impele y que nos mueve a tomar decisiones como la de la visa humanitaria que nos permita de alguna forma tener un control mayor sobre la situación, ¿no? Evitar situaciones extremas o situaciones que puedan generar polarización o tensiones dentro de nuestra sociedad. Tenemos que evitar que eso se produzca y de ahí la responsabilidad del Estado ecuatoriano, que va a cumplir, por supuesto, porque es su convicción y su espíritu el actuar de esa manera. Muchas gracias, señor canciller. Creo que el tema que nos faltaría averiguar es el de Assange. ¿Tiene ya una definición sobre este tema? Que ya espera el Ecuador también un enunciado concreto, ¿no? Miren, en este momento el señor Assange está bajo jurisdicción de Gran Bretaña. Él se encuentra cumpliendo una pena de prisión. Va a permitir Ecuador. Y este rato que busca practicar la Unión Americana. Este momento las autoridades británicas son las que tienen que resolver con respecto a ese o cualquier otro pedido de extradición. Nosotros tenemos las garantías. Nosotros vamos a ser esquivos ante... Este rato no está bajo nuestra jurisdicción, es una decisión. Claro. No hay que olvidar que el asilo se otorga a una persona no para evitar que comparezca ante tribunales, ¿no? En este caso ante el tribunal británico que le enjuició al señor Assange por romper su libertad provisional. Sin embargo, pedidos adicionales que vengan serán resueltos. Nosotros confiamos en el sistema judicial inglés. Creemos que es un sistema judicial serio, garantista, donde se respeta el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa de los encausados. Y creemos que desde ese punto de vista el señor Assange estará garantizado adecuadamente para el ejercicio de sus puntos de vista en los tribunales británicos. Ese es nuestro punto. Por supuesto, el Ecuador va a dar un seguimiento al tema en términos de conocer que la aplicación de esas garantías que recibimos se cumplan. Él no puede, de acuerdo nos lo han dicho las autoridades ingleses, él no va a ser extraditado a un país donde no exista garantías de que no va a recibir la pena de muerte o que va a ser torturado o sujeto a malos tratos. Entonces, eso es algo que nosotros vemos en el horizonte. Hay que tener mucho cuidado en este caso porque una cantidad de bulla en las redes sociales en particular. Decían que Gran Bretaña decidió extraditarlo. No hay tal. Recién la primera audiencia en las cortes para conocer este tema va a ser en febrero de 2020. Fíjese, el sistema inglés es un sistema muy sólido que actúa de acuerdo a procedimientos, no con precipitaciones. Excelente respuesta, diría yo. Gracias. Muchas gracias, señor canciller. Hasta una próxima oportunidad. Créame que le quedamos muy reconocidos. Gracias, canciller. Me quedo bebiendo un cafecito, entonces, ya, como hemos quedado. Ahí nos curamos de todo. Ahí nos curamos. Canciller. Gracias, muy amable. Muchas gracias, muy buenos días. Vamos a invitar a nuestros siguientes invitados. Después de este corte. Inicio de espacio promocional.